Acababa de salir de la sucursal bancaria en Salamanca con el recibo en la mano. La última cuota de mi hipoteca, pagada después de 34 años. El papel temblaba entre mis dedos artríticos, manchado por las lágrimas de alegría que no pude contener. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen, tengo 67 años, y ese miércoles por la mañana creí que finalmente había llegado mi momento de paz. Caminaba por las calles empedradas del centro histórico de Salamanca, con mi abrigo, gris desgastado que había sido de mi difunto esposo Manuel, sintiendo el peso del bolso donde guardaba celosamente ese recibo que representaba toda una vida de sacrificios. 34 años. 34 años trabajando en la fábrica textil de las afueras, cosiendo uniformes hasta que mis ojos se nublaron y mis manos se deformaron con la artritis. 34 años levantándome a las 5 de la mañana para llegar puntual. 34 años contando cada céntimo, renunciando a vacaciones, a vestidos nuevos, a cenas en restaurantes. Todo para pagar esa casa de 2 plantas en el barrio de San Bernardo, con su pequeño patio interior donde crecían geranios rojos, y donde mis hijos Sergio y Pilar habían jugado cuando eran pequeños. Esa casa había visto todo. Las noches en 1906, vela cuando Sergio tenía fiebre y yo mojaba paños fríos en su frente, cantándole canciones de cuna hasta que se durmiera. Las tardes ayudando a Pilar con los deberes de matemáticas en la mesa de la cocina, rodeadas del olor a lentejas que se cocían lentamente. Los domingos de paella cuando Manuel aún vivía y la casa se llenaba de risas y discusiones sobre fútbol. Las paredes amarillas del salón habían sido testigos de mis lágrimas cuando Manuel murió de un infarto hace 8 años, dejándome sola con una hipoteca que parecía imposible de terminar. Pero lo había logrado. A los 67 años, esa casa era finalmente, completamente mía. Abría la puerta de hierro forjado que daba al pequeño hall de entrada, aspirando el olor familiar a cera de abeja y lavanda que siempre me recibía. Pero algo era diferente. En la cocina, voces. Mi hijo Sergio estaba sentado a la mesa de madera que yo había lijado y barnizado con mis propias manos 20 años atrás, acompañado de su esposa Lucía. Había papeles esparcidos por toda la superficie, documentos que no reconocía, calculadoras, y esa expresión en el rostro de ambos que yo había aprendido a temer. La mirada fría, calculadora, de quien tiene un plan que no va a gustarte. Sergio, mi primogénito, el niño que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos, ahora convertido en un hombre de 42 años con traje gris y corbata azul marino, me miró sin sonreír. Su cabello, igual de negro que el de su padre pero peinado hacia atrás con gomina, brillaba bajo la luz de la lámpara de techo. Lucía, su esposa desde hace 15 años, una mujer delgada con el cabello rubio teñido y uñas perfectamente arregladas, ni siquiera levantó la vista de los papeles. «Siéntate, mamá», dijo Sergio con una voz seca que no reconocí. «Tenemos que hablar». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Durante todos estos años había aprendido a leer las señales de peligro, y estas palabras, pronunciadas en ese tono, nunca traían buenas noticias. Pero yo estaba demasiado emocionada, demasiado llena de la alegría de mi pequeña victoria. «Claro, hijo. Pero antes, mira». Levanté el recibo con una sonrisa que me dolía en los músculos de la cara de tanto contenerla. La casa es oficialmente mía. Ya no debo ni un céntimo al banco. Esperaba lágrimas, abrazos, felicitaciones. Esperaba que mi hijo me levantara del suelo como hacía cuando era niño y había ganado algún premio en el colegio. Esperaba que Lucía, por una vez en 15 años, me mirara con algo parecido al respeto. En lugar de eso, Lucía se inclinó hacia adelante con una media sonrisa que me heló la sangre, sus ojos verdes fijos en el papel que yo sostenía como un trofeo. «Eso es justamente lo que venimos a decirte, Carmen», dijo, usando mi nombre de pila en lugar de suegra o mamá, como si fuera una desconocida. «Como ya no debes nada al banco, vamos a poner la casa en renta». Las palabras «new» flotaron en el aire durante un momento eterno. Las escuché, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. Era como si hubieran empezado a hablar en un idioma extranjero, combinando palabras conocidas de una manera que no tenía ningún sentido. «¿Perdón? ¿Vamos?», pregunté,
sintiendo como si alguien hubiera metido algodón en mi garganta. Sergio. No parpadeó. Sus ojos marrones, que una vez habían brillado con amor filial, ahora me miraban con la frialdad de un contador revisando cifras. Mamá, tú puedes irte a vivir a un piso más pequeño. Esto es demasiado grande para ti. Y el dinero de la renta nos ayudaría a pagar nuestra hipoteca. Nosotros tenemos gastos, los niños van a colegios privados, tenemos deudas. Lucía añadió, mirándome de arriba abajo como si evaluara una mercancía defectuosa. Además, no es bueno que una mujer de tu edad viva sola en una casa así. Podrías caerte por las escaleras, olvidarte el gas abierto, tener una emergencia y nadie se enteraría. Sería más seguro que estuvieras en un lugar más controlado. La habitación comenzó a dar vueltas. Sentía como si me hubieran dado una bofetada, pero peor. Era como si me escupieran en la cara después de 34 años de trabajo, sacrificio y amor incondicional. Ni una felicitación, ni un abrazo, ni siquiera un «gracias, mamá», por todo lo que has hecho. Solo cálculo. Solo codicia. Solo la certeza de que yo, la mujer que les había dado la vida, ya no era más que un estorbo entre ellos y el dinero que mi casa podría generar. El recibo del banco se arrugó en mi mano mientras mis dedos se cerraban involuntariamente. 34 años de madrugadas, de renuncias, de noches sin dormir preocupándome por llegar a fin de mes, para que mi propio hijo me echara de casa el mismo día que terminaba de pagarla. Y lo peor de todo, la naturalidad con la que lo decían, como si fuera lo más lógico del mundo, como si yo fuera demasiado tonta para entender que mi función ya había terminado y ahora debía hacerme a un lado para que ellos pudieran beneficiarse de mi trabajo. En ese momento, mientras los miraba hablar de pisos más apropiados y residencias para personas mayores, supe que algo fundamental había cambiado para siempre en mi vida. Ya no era la madre respetada, la mujer que había mantenido a flote a esta familia durante décadas. Era solo un obstáculo entre mis hijos y el dinero que creían merecer más que yo. No respondí inmediatamente. Temía que la rabia que crecía en mi pecho como lava ardiente me hiciera decir algo de lo que luego me arrepintiera. Me quedé allí, parada, sosteniendo ese recibo arrugado, mientras ellos continuaban hablando como si yo fuera invisible. Hemos visto algunos pisos cerca del mercado central, continuó Sergio, sacando su teléfono para mostrarme fotos. Son perfectos para una persona mayor. Están en una primera planta, tienen todo cerca: farmacia, supermercado, centro de salud. Lucía asintió con entusiasmo fingido. Y hay un autobús que pasa cada 15 minutos. No necesitarías coche. Podrías vender el SEAT también. Eso te daría dinero extra para los gastos. Miré hacia el pequeño SEAT Ibiza rojo que estaba aparcado en la calle. Lo había comprado de segunda mano hace 12 años, cuando Manuel ya no podía conducir por sus problemas de corazón. Había sido mi libertad, mi independencia para ir al trabajo, hacer la compra, visitar a mis hermanas en Zamora los domingos. Y ahora querían quitármelo también. Los niños están creciendo, siguió Sergio, como si estuviera explicándole matemáticas a una alumna lenta. Pablo necesita su propio cuarto, ya tiene 11 años, y Sara quiere traer amigas a casa, pero no puede con la abuela durmiendo en la habitación de al lado. Abuela. Así me llamaba ahora, no mamá. Como si mi único propósito fuera ser una figura decorativa que apareciera en Navidad, y cumpleaños con regalos en las manos y sonrisas complacientes. ¿Y qué hay de lo que yo quiero?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Se miraron entre ellos con esa complicidad matrimonial que excluía a cualquier tercero, como si hubieran ensayado esta conversación muchas veces antes de venir. Mamá, esto es lo mejor para todos, dijo Sergio con paciencia forzada. Nosotros no podemos seguir pagando 2 hipotecas. Los tiempos están difíciles, las facturas suben cada mes. Yo pagué mi hipoteca sola durante 8 años después de que murió tu padre. Interrumpí, sintiendo cómo la voz se me quebraba. Trabajé hasta los 65 en esa fábrica, respirando pelusa y aguantando a supervisores que me trataban como basura. Esta casa es el único patrimonio que tengo. Precisamente por eso tiene sentido rentarla, dijo Lucía, su voz tomando un tono condescendiente. El dinero trabajaría para ti. Podrías vivir de la renta. Bueno, de parte de la renta, porque obviamente nosotros necesitaríamos una comisión por administrarla. Una comisión.
Querían cobrarme por el privilegio de administrar en mi casa, mi patrimonio, en mi vida entera convertida en ladrillos y cemento. Me di la vuelta sin decir una palabra más y subí las escaleras de madera que crujían bajo mis pies, cada peldaño familiar como una caricia conocida. En mi habitación cerré la puerta con pestillo, algo que no hacía desde que era adolescente y me escondía de los regaños de mi madre. Me senté en la cama donde había dormido con Manuel durante 25 años, donde había llorado su muerte, donde había despertado cada mañana durante los últimos 8 años preguntándome si tendría fuerzas para enfrentar otro día sola. Tomé la foto enmarcada que estaba en la mesita de noche. Sergio a los 6 años, con un diente menos y una sonrisa enorme, sosteniendo una piedra que había encontrado en la playa de Santander durante nuestras últimas vacaciones familiares. «Es preciosa. Es para ti, mamá», me había dicho entonces, convencido de que esa piedra lisa y gris era el tesoro más valioso del mundo. Yo la había guardado en un cajón durante 36 años, junto con todos sus dibujos de la escuela, sus cartas del servicio militar, las fotos de su graduación universitaria, donde me miraba con orgullo y gratitud. ¿Cuándo había cambiado? ¿Cuándo ese niño que me regalaba piedras se había convertido en un hombre que solo veía números donde una vez hubo amor? Escuchaba sus voces apagadas desde el piso de abajo, riéndose de algo, probablemente calculando cuánto podrían sacar de la renta mensual. Me dolían las manos de apretar el recibo del banco, pero no podía soltarlo. Era la prueba de que yo había logrado algo imposible. Una mujer sola, viuda, con trabajos mal pagados, había conseguido pagar una casa completa. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando las sombras que proyectaba la farola de la calle. En el techo, las mismas sombras que había visto durante décadas, que se habían convertido en parte de mi rutina nocturna. Conocía cada mancha de humedad en las esquinas, cada grieta diminuta en la pintura, cada sonido que hacía la casa al asentarse con el frío de la madrugada. Hacia las 3 de la mañana, escuché el Audi de Sergio arrancando. Se habían ido, sin despedirse, sin preguntar si necesitaba algo, sin una palabra de disculpa o reconocimiento por el dolor que me habían causado. Habían venido a mi casa como comerciales vendiendo un producto que yo no quería comprar, y se habían marchado, satisfechos de haber plantado la semilla de mi propia destrucción. Me levanté de la cama y bajé a la cocina en camisón. Puse agua a hervir para un té de manzanilla, como hacía mi madre cuando tenía problemas de sueño. Mientras esperaba, caminé por la casa que ahora me parecía distinta, como si al conocer las intenciones de Sergio se hubiera convertido en algo temporal, prestado, a punto de ser arrebatado. Toqué las paredes del pasillo donde todavía colgaban fotos familiares. La boda de Sergio y Lucía, donde yo aparecía sonriendo con un vestido azul que me había costado 2 meses de ahorros. Los cumpleaños de mis nietos Pablo y Sara, donde yo siempre era la que cortaba el pastel y repartía los trozos. Las navidades en esta misma casa, con el árbol en el rincón del salón y todos sentados en el sofá marrón que había comprado en los rebajas de enero de 1995. El agua hirvió y preparé mi té. Las lágrimas me caían dentro de la taza, pero no me importaba. Mientras bebía, algo dentro de mí se endureció como metal enfriándose. No era solo tristeza lo que sentía. Era una indignación fría, calculada, una sensación nueva que no reconocía en mí misma. Durante toda mi vida había sido la que cedía, la que se sacrificaba, la que ponía las necesidades de otros por encima de las propias. Cuando Manuel quería cambiar de trabajo, y eso significaba menos dinero, yo trabajaba horas extra. Cuando Sergio necesitó dinero para la universidad, yo dejé de comprarme ropa durante 2 años. Cuando Pilar se divorció y volvió a casa con Minonsestina, sus 3 hijos, yo dormí en el sofá durante 6 meses sin quejarme. Pero esto era diferente. Esto no era sacrificio, era humillación. No me pedían ayuda. Me estaban despojando de mi dignidad, de mi hogar, de la única seguridad que tenía en este mundo. Y lo hacían con sonrisas, con explicaciones racionales, como si fuera por mi propio bien. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana de la cocina e iluminaron la mesa donde horas antes había escuchado mi sentencia, tomé una decisión. No iba a mendigar por el derecho a quedarme en mi propia casa. No iba a suplicar respeto a quienes me lo negaban por codicia. Si querían jugar con mi vida como si fuera una propiedad que podían administrar, iban a descubrir que esta vieja había aprendido algunas cosas en 67 años de existencia,
Y la primera era que nadie, absolutamente nadie, me iba a echar de lo que había construido con mis propias manos. Terminé mi té y subí a ducharme. Tenía llamadas que hacer. Al mediodía, cuando ellos habían salido a ver propiedades, según el mensaje que Sergio me había dejado en el contestador, hablándome como a una inquilina problemática, marqué el número de Gonzalo Mendoza, mi viejo amigo de León que trabajaba en bienes raíces. Habíamos estudiado juntos en la escuela hasta los 14 años, antes de que la vida nos separara por caminos diferentes. Carmen, ¡qué sorpresa! Su voz sonó cálida al teléfono. ¿Cómo estás? Hace meses que no hablamos. Gonzalo, necesito un favor muy grande. Quiero vender mi casa. Rápido, y sin que mi familia se entere. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Estás segura? Esa casa la has cuidado como oro en paño. Siempre me hablabas de los geranios, del patio, de las tardes de domingo cocinando. ¿Masi? Segura que nunca. Interrumpí, sorprendiéndome de la firmeza en mi propia voz. Mi hijo ha decidido que soy demasiado vieja para vivir en mi propia casa. Quiere alquilarla para pagar sus deudas. Hijo de... Se contuvo. Perdona, Carmen. Es que no puedo creer que Sergio haga eso. Lo recuerdo jugando en tu patio cuando tenías esas reuniones de madres del colegio. Ese niño ya no existe, Gonzalo. Durante los siguientes días, mientras Sergio y Lucía me bombardeaban con folletos de pisos, perfectos para personas mayores, y residencias con todas las comodidades, yo recibía en secreto las visitas de posibles compradores. Les había dado instrucciones específicas a Gonzalo, solo mostrar la casa cuando mi hijo no estuviera, y mantener absoluta discreción. Fue doloroso ver cómo extraños recorrían mi hogar, evaluando cada rincón con ojos de tasador. Una pareja joven con un bebé se emocionó especialmente con la habitación que había sido de Sergio, imaginando ya la cuna junto a la ventana donde yo había puesto la mecedora para arrullarlo cuando era pequeño. El hombre, que se llamaba David, acarició con respeto la barandilla de madera de las escaleras que Manuel había pulido a mano. Se nota que esta casa ha sido muy amada, me dijo la mujer, Ana, mientras sostenía a su bebé. Tiene una energía muy especial. Tuve que disculparme y encerrarme en el baño para llorar en silencio. Sí, había sido muy amada. Cada rincón guardaba pedazos de mi alma, de mis sueños, de mis fracasos y pequeñas victorias. Pero ahora todo, eso iba a pertenecer a otra familia que, con suerte, la llenaría de nuevos recuerdos felices. Durante esa semana, Sergio apareció cada tarde con nuevos argumentos. Sus visitas se habían vuelto rutinarias, predecibles, como las de un vendedor persistente que no acepta un no por respuesta. «Mamá, he calculado los números», decía, desplegando papeles en la mesa de la cocina como si fuera mi contador. Personal. Con lo que sacaríamos de renta, podrías vivir cómodamente en uno de esos pisos de protección oficial. Incluso te sobraría dinero para caprichitos. Caprichitos. Como si a los 67 años mis deseos se hubieran reducido a antojos infantiles que él podía permitir o negar según su conveniencia. ¿Y dónde quedarían mis cosas? Pregunté un día, señalando hacia el salón lleno de muebles que había ido coleccionando a lo largo de los años. Bueno, Lucía intercambió miradas con Sergio. Obviamente no todo cabe en un piso más pequeño. Podríamos hacer una selección de lo más importante y donar el resto. Hay ONGs que recogen muebles usados. Muebles usados. El aparador de caoba, que Manuel y yo compramos para nuestro 10º aniversario, se había convertido en mueble usado. La mesa del comedor donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro familiar, era ahora descartable. El sofá está muy deteriorado, añadió Lucía, mirando el sofá marrón donde yo me sentaba cada noche a ver las noticias. En el piso nuevo podrías estrenar todo. Sería como empezar de nuevo. Empezar de nuevo. A los 67 años, sin trabajo, sin ahorros porque todo se había ido en pagar la hipoteca. Empezar de nuevo significaba sentarme en un rincón a esperar la muerte con dignidad prestada y comodidades racionadas. Una noche, después de otra de esas visitas, donde me explicaban mi futuro sin consultarme, llamé a mi hermana Pilar, que vivía en Bilbao desde su divorcio. ¿Sergio quiere hacer qué? Su voz se elevó tanto que tuve que alejar el teléfono de mi oreja.
Dice que es lo más sensato, que la casa es demasiado grande para mí sola. Carmen, por todos. Los santos. ¿Desde cuándo Sergio se preocupa por lo que es sensato para ti? Cuando necesitó dinero para el coche nuevo, ¿le pareció sensato pedírtelo? Cuando Lucía quiso esos muebles caros para su salón, ¿les pareció sensato que tú te quedaras con el sofá roto? Era cierto. Durante los últimos años, cada vez que tenían un gasto importante, aparecían por casa con explicaciones elaboradas sobre por qué necesitaban mi ayuda. El coche de Lucía, los colegios privados de los niños, las vacaciones en Marbella que necesitaban por estrés laboral. Yo siempre encontraba la manera de ayudarlos, vendiendo alguna joya de mi madre, usando los ahorros que guardaba para emergencias, trabajando horas extra cuando aún podía. Pero nunca me han pedido nada directamente. Me defendí débilmente. ¡Claro que no! Te manipulan. Te hacen sentir culpable si no ayudas, como si fueras una mala madre por tener tus propias necesidades. Esa noche, después de colgar con Pilar, me quedé sentada en la cocina hasta muy tarde, repasando mentalmente todos los momentos en que había cedido, todas las veces que había puesto sus deseos por encima de mi comodidad. La vez que Sergio necesitaba a alguien que cuidara a los niños durante sus vacaciones de aniversario y yo cancelé mi viaje a Santander con mis amigas de la fábrica. La vez que Lucía se quejó de que no tenían dinero para la comunión de Sara y yo pagué el vestido, el restaurante y hasta el fotógrafo. Siempre había una razón por la cual mis planes podían esperar y los suyos eran urgentes. Siempre había una explicación lógica de por qué mi dinero era familiar y el suyo era privado. Al séptimo día, David y Ana hicieron una oferta que superaba el precio que Gonzalo había sugerido. Querían pagar al contado, cerrar rápido, y lo más importante para mí, prometieron cuidar la casa con el mismo amor que yo había puesto durante tantos años. Vamos a poner una mecedora en esa esquina del salón, me contó Ana mientras firmábamos los papeles preliminares en la oficina de Gonzalo. Mi abuela siempre decía que una casa sin mecedora no tiene alma. Firmé todos los documentos con mano temblorosa, pero decidida. La fecha de escrituración sería el viernes siguiente. Gonzalo me había conseguido un comprador serio, discreto, y lo más importante, que no haría preguntas incómodas sobre por qué una mujer mayor vendía la casa que acababa de terminar de pagar. Esa noche guardé en una maleta pequeña las cosas que realmente me importaban. Las fotos de familia, incluida esa piedra que Sergio me había regalado de niño, algunas joyas de mi madre, la colcha que había tejido durante mi embarazo y el último jersey que Manuel había usado, que aún conservaba su olor después de 8 años. Todo lo demás, los muebles, los electrodomésticos, los libros, la vajilla de porcelana que había sido el orgullo de mi ajuar, se lo dejaba a David y Ana como regalo de bodas tardío. Ellos sabrían darle vida nueva a esas cosas que para mí se habían convertido en recordatorios dolorosos de una felicidad que ya no existía. El jueves por la noche, cuando Sergio vino con más folletos de residencias geriátricas, con actividades sociales muy estimulantes, yo estaba preparando su última cena en esa cocina. Tortilla española, su plato favorito de la infancia, cuando me pedía que se la hiciera, como solo tú sabes hacerla, mami. Huele muy bien, dijo, sentándose en su silla habitual mientras yo daba vuelta a la tortilla. Por un momento, al sino de Sosens, verlo ahí sentado con la corbata aflojada y el pelo un poco despeinado, pude ver al niño que había sido. El niño que corría hacia mí cuando volvía del trabajo, que se subía a mis rodillas para contarme todo lo que había hecho en el colegio, que me dibujaba flores en papel porque las mamás guapas merecen flores. Mañana es viernes. Le dije, sirviéndole un trozo generoso. Tengo una sorpresa para ti. Sergio llegó el viernes a las 10 de la mañana con 2 cajas de cartón y una sonrisa que pretendía ser alentadora. Buenos días, mamá. He traído cajas para que empieces a seleccionar tus cosas más importantes, dijo dejándolas en el suelo del recibidor con un ruido seco. Lucía está en el coche, terminando unas llamadas de trabajo. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café que se había enfriado hacía una hora, esperándolo. Llevaba puesto mi vestido azul marino, el mismo que me había comprado para su boda, y me había maquillado ligeramente, algo que no hacía desde hacía meses. ¿Solo 2 cajas? Pregunté, mirando los contenedores de cartón que supuestamente iban a albergar 67 años de vida.
Bueno, para empezar. Se sentó frente a mí, frotándose las manos con una energía nerviosa. Podemos ir viendo qué más necesitas, pero ya sabes que el espacio en esos pisos es limitado. Asentí lentamente, tomando un sorbo de café frío. Hijo, antes de que empecemos con las cajas, hay algo que tengo que decirte. Tienes razón en una cosa. Esta casa es demasiado para mí sola. Sus ojos se iluminaron como los de un niño que acaba de conseguir exactamente lo que quería. Me alegra mucho que lo veas así, mamá. Sabía que al final entenderías que esto es lo mejor para todos. Sí, lo entendí perfectamente. Continué, manteniendo mi voz calmada. Por eso ayer firmé la escritura de venta. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, el mismo que había marcado el ritmo de nuestras vidas durante 20 años. Sergio me miró como si hubiera empezado a hablar en chino. ¿Perdón? ¿Qué acabas de decir? Vendí la casa, ayer por la tarde, en la notaría de la Plaza Mayor. Una pareja muy agradable la compró. Van a cuidarla bien. Se levantó de Maindonich, golpe volcando su silla hacia atrás. Eso es imposible. No puedes vender la casa sin consultarnos. Nosotros somos familia. Exactamente. Me levanté también, sintiendo por primera vez en años que recuperaba mi estatura completa. Soy familia, y las familias se consultan antes de tomar decisiones sobre la vida de sus seres queridos, pero a ti eso se te olvidó. Hace años. Lucía entró como una tromba, alertada probablemente por los gritos de su marido. ¿Qué está pasando aquí? Se os oye desde la calle. Tu suegra ha vendido la casa, exclamó Sergio, señalándome como si fuera una delincuente. Confesa. Sin decirnos nada, sin consultarnos, está loca. Lucía palideció como si hubiera visto un fantasma. Carmen, eso no puede ser verdad. No puedes haber hecho eso. Esta casa. Nosotros ya habíamos hecho planes. ¿Planes? Me senté otra vez, cruzando las manos sobre la mesa. ¿Te refieres a los planes que hicieron sin preguntarme si estaba de acuerdo? ¿A los planes donde yo iba a vivir en un piso de 40 metros mientras ustedes se embolsaban el dinero de M y casa? Sergio comenzó a caminar en círculos por la cocina, tirándose del pelo. Pero esto era para ayudarte, para que tuvieras una vejez más cómoda. No puedes ser tan egoísta. ¿Egoísta? La palabra me salió como un ladrido. ¿Yo soy egoísta por disponer de lo que es mío? Después de 34 años pagando cada mensualidad, después de trabajar, hasta reventarme para que tú pudieras estudiar una carrera, después de darte dinero cada vez que lo necesitabas sin pedirte explicaciones. Lucía intentó un enfoque diferente, acercándose a mí con esa voz suave que usaba con los niños cuando querían algo. Carmen, cariño, entendemos que te sientas abrumada. Quizás tomaste esta decisión muy rápido, sin pensarlo bien. Pero todavía podemos arreglarlo. Podemos cancelar la venta, buscar una solución que funcione para todos. No hay nada que arreglar, interrumpí. El dinero ya está en mi cuenta. Los nuevos propietarios se mudan la semana que viene. ¿Y dónde vas a vivir tú? Preguntó Sergio, su voz quebrándose entre la ira y algo parecido al pánico. ¿Dónde vas a ir? A Cádiz. Me he comprado un apartamento pequeño cerca del mar. Siempre quise ver el amanecer desde mi ventana. Era mentira. Todavía no había comprado nada en Cádiz, pero la idea había surgido en mi mente esa misma mañana, como una revelación. El mar, el sonido de las olas, un lugar donde nadie conociera mi historia de sacrificios no correspondidos. ¡Cádiz!, gritó Sergio. ¡Está a 500 kilómetros! ¿Y qué pasa con los nietos? ¿Y con la familia? ¿Qué familia?, pregunté, poniéndome de pie. ¿La familia que viene a verme solo cuando necesita dinero? ¿La familia que decide mi futuro sin preguntarme? ¿La familia que me trata como un estorbo que hay que administrar? Lucía cambió de táctica otra vez, ahora con lágrimas en los ojos que parecían sinceras. Los niños te van a extrañar mucho, Carmen. Pablo siempre pregunta cuándo va a venir la abuela Carmen a hacerle croquetas. ¿Y Sara? Sara te adora. Ahí me dolió. Pablo y Sara eran inocentes en todo esto, pero sus padres los habían convertido en moneda de chantaje emocional sin que ellos lo supieran. Pablo y Sara son bienvenidos en mi nueva casa cuando quieran visitarme, pero venir a verme tendrá que ser porque me quieren, no porque necesitan una niñera gratis.
Esto es una locura. Sergio se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Mamá, no puedes hacernos esto. Nosotros contábamos con ese dinero. Tenemos deudas, compromisos. ¿Y yo qué tengo? Mi voz se alzó por primera vez en toda la conversación. ¿Yo no tengo derecho a contar con algo? ¿Yo no merezco que me consulten antes de decidir que tengo que mudarme? Pero es que no entiendes los números, gritó él. Si alquiláramos la casa, todos saldríamos ganando. Todos menos yo, que me quedaría sin casa y dependiendo de la caridad de mis propios hijos. Lucía se acercó a Sergio y le puso una mano en el hombro. Vi cómo intercambiaban una mirada, uno de esos códigos matrimoniales silenciosos que excluían a cualquier tercero. Bueno, dijo Lucía finalmente, enderezando los hombros. Supongo que tienes derecho a tomar tus propias decisiones, pero no esperes que estemos contentos con esto. No espero nada, respondí. Hace mucho tiempo que dejé de esperar cosas de ustedes. Sergio levantó la cabeza, y por primera vez en años vi algo en sus ojos que no había visto desde que era adolescente. Miedo. Miedo real. Desesperado. El miedo de alguien que de repente se da cuenta de que ha calculado mal. Mamá, por favor, no puede ser que después de todo lo que hemos pasado juntos como familia, termines así. No puede ser que nos abandones. ¿Que yo los abandone? Me reí, pero no era una risa alegre. Yo no abandoné a nadie. Yo me liberé. ¿Liberarte de qué? De tu propia familia. De ser tratada como un cajero automático con patas. De ser vista como una obligación en lugar de como una persona. De fingir que no me dolía cada vez que me hacían sentir invisible. Lucía recogió su bolso con movimientos bruscos. Muy bien, Carmen. Si eso es lo que quieres, perfecto. Pero no vengas llorando cuando te sientas sola en esa casa nueva, sin nadie que se preocupe por ti. No lloraré, le dije, mirándola directamente a los ojos. Por primera vez en años no tendré motivos para llorar. Salieron dando un portazo que hizo temblar los cristales de las ventanas. Me quedé sola en mi cocina, rodeada de los ecos de una discusión que había estado esperando durante años sin saberlo. Caminé hasta la ventana y los vi subirse al coche. Sergio golpeaba el volante con las manos mientras Lucía hablaba por teléfono, probablemente llamando a alguien para contarle la noticia de mi traición. Cuando el Audi desapareció por la esquina, me preparé otro café. Esta vez me senté a beberlo caliente, saboreando cada sorbo como si fuera el primero. En la mesa seguía la nota que había preparado para ellos, que al final no había necesitado usar. No busques las llaves. Ya no es tu asunto. La guardé en el cajón junto con esa piedra que Sergio me había regalado hacía tantos años. Quizás algún día volviera a ser el niño que me regalaba tesoros. Pero hasta entonces iba a cuidar de la única persona que había estado cuidando a todos los demás durante demasiado tiempo. Yo misma. 3 días después de la escritura de venta, estaba parada en el aeropuerto de Madrid-Barajas con una sola maleta y una sensación de vértigo que no había experimentado desde mi primera semana de trabajo en la fábrica, cuando tenía 18 años y todo el futuro era una página en blanco. El vuelo a Sevilla había sido un impulso. Después de la confrontación con Sergio, me había quedado sola en esa casa que ya no era mía, rodeada de muebles que pronto pertenecerían a otra familia, sintiendo un vacío tan profundo que por momentos me costaba respirar. No era tristeza exactamente. Era la sensación de estar flotando en el espacio, sin gravedad que me mantuviera fija a algún lugar. La primera noche después de su partida, había vagado por los cuartos como un fantasma, tocando las paredes que pronto serían repintadas, despidiéndose de rincones donde había vivido momentos que ahora parecían pertenecer a otra persona. En la habitación de Sergio todavía conservaba algunos de sus trofeos del colegio, medallas de natación que había ganado cuando tenía 14 años, y yo trabajaba horas extra para pagar sus clases en el polideportivo municipal. Los había bajado y guardado en una caja. Si algún día volvía a ser mi hijo en lugar de ser solo un hombre que compartía mi sangre, podría venir a buscarlos. El apartamento en Cádiz había sido real, no mentira como le había dicho a Sergio. Lo había encontrado por internet en una inmobiliaria local, un piso de 2 habitaciones en un edificio de los años 80, a 3 calles de la playa de La Caleta.
Las fotos mostraban paredes descascaradas y muebles que habían visto tiempos mejores, pero tenía algo que ninguna casa había tenido en mi vida. Era completamente mío, sin hipotecas, sin deudas, sin la sombra de expectativas ajenas. Pero antes de instalarme allí, necesitaba hacer algo que llevaba años posponiendo. Necesitaba caminar por lugares donde nadie me conociera, donde no fuera la madre de Sergio o la viuda de Manuel o la señora que trabaja en la fábrica. Necesitaba ser solo Carmen, a secas, sin apellidos que cargaran historias que ya no quería llevar. El tren desde Sevilla hasta Lisboa había sido una revelación. Mientras el paisaje andaluz daba paso a las colinas portuguesas, yo iba descubriendo una sensación que había olvidado completamente: la libertad de no tener que dar explicaciones a nadie sobre dónde iba, cuándo volvería, o si estaba tomando decisiones sensatas para una mujer de mi edad. En el vagón, una pareja de turistas alemanes discutía en voz baja sobre los planes para el día siguiente. Un grupo de estudiantes portugueses compartía bocadillos y reía sin parar. Una mujer mayor, que tendría mi edad, leía un libro con una concentración absoluta, ajena a todo lo que la rodeaba. Yo los observaba a todos como si fuera una antropóloga estudiando una especie desconocida, gente que vivía sin pedir permiso, para existir. Lisboa me recibió con el olor a sardinas asadas y el sonido de los tranvías amarillos, subiendo colinas empedradas. Me alojé en una pensión cerca del barrio alto, una habitación pequeña con una ventana que daba a una calle estrecha, donde las voces de los vecinos se mezclaban con la música que salía de los restaurantes. La primera mañana, desayuné pastéis de nata en un café junto al río Tajo, sentada en una mesa de metal que se balanceaba ligeramente sobre el adoquinado irregular. El camarero, un hombre de unos 50 años con bigote gris, me trajo el café sin preguntarme si era peligroso que una mujer de mi edad estuviera sola en una ciudad extranjera. ¿Primeira vez en Lisboa?, me preguntó con una sonrisa amable. Sim, respondí, usando una de las pocas palabras en portugués que conocía. Bem-vinda. Lisboa é uma cidade que abraça quem precisa de un novo começo. No entendí todas las palabras, pero el tono me llegó directo al corazón. Lisboa abraza a quien necesita un nuevo comienzo. Era exactamente lo que necesitaba escuchar, aunque fuera en un idioma que apenas comprendía. Pasé 3 días caminando por la ciudad como una turista, pero también como alguien que estaba aprendiendo a estar sola sin sentirse abandonada. Subí en el elevador de Santa Justa hasta el mirador, desde donde Lisboa se extendía hacia el río, como un anfiteatro de tejados rojos. Recorrí las calles del Chiado, comprando pequeños regalos para nadie en particular: una bufanda de seda azul, un libro de cocina portuguesa que nunca usaría, un frasco de aceite de oliva artesanal. Cada compra era un acto de rebeldía silenciosa contra décadas de privar cada gasto, de justificar cada euro gastado en mí misma como si fuera un lujo inmoral. Durante esos días, mi teléfono sonó constantemente. Sergio me había llamado 26 veces en 2 días. Los mensajes de WhatsApp se acumulaban como hojas secas. Mamá, ¿qué estás haciendo? Mamá, esto no es normal. Al menos dime dónde estás para saber que estás bien. Los niños preguntan por ti. Pero yo estaba ocupada sentada en una terraza de Alfama, bebiendo vino verde y observando cómo el sol se ponía sobre el río, sintiendo por primera vez en años que mi respiración ya no estaba encadenada a las necesidades de otros. Una noche, en un restaurante tradicional donde las paredes estaban cubiertas de azulejos antiguos y un guitarrista tocaba fados melancólicos, una mujer mayor que cenaba en la mesa de al lado me dirigió la palabra en español con acento argentino. Perdón que me meta, pero la veo desde hace rato y tiene una expresión que conozco bien. Es la cara de alguien que está estrenando libertad. Se llamaba Elena, tenía 72 años y había dejado Buenos Aires 6 meses atrás después de vender todo lo que tenía para recorrer Europa antes de que me quede sin piernas o sin ganas. ¿Y no se siente sola?, le pregunté. Mijita, me dijo, levantando su copa de vino tinto. He pasado 40 años sintiéndome sola, rodeada de familia. Ahora estoy sola por elección, y es completamente diferente. Hablamos, hasta muy tarde, sobre hijos que nos habían decepcionado, sobre maridos que habían muerto dejándonos sin identidad propia, sobre años perdidos, siendo lo que otros necesitaban que fuéramos en lugar de descubrir
quiénes éramos realmente. El problema, me dijo Elena mientras pedíamos otro café, es que nos enseñaron que el amor se demuestra sacrificándose. Nadie nos dijo que también se demuestra respetándose a una misma. Esa noche, de vuelta en mi habitación de la pensión, escribí en un cuaderno que había comprado esa mañana. No me echaron. Me liberaron. Las palabras se veían extrañas en mi letra, como si las hubiera escrito otra persona, alguien más valiente y más segura de sí misma. Al cuarto día, recibí un mensaje de audio que me hizo parar en seco en medio de la Plaza do Comercio. Era la voz de Sara, mi nieta de 9 años. Abuela Carmen, papá dice que estás enojada y por eso te fuiste lejos. Pero yo creo que solo te cansaste de que te dejaran atrás, como cuando jugamos al escondite y nadie me busca. Yo también me escondería lejos si pudiera. Te echo de menos. ¿Me puedes traer algo bonito de donde estás? Me senté en uno de los bancos de la plaza y lloré. No por dolor, sino por algo que no había sentido en años. Alivio. Había alguien en mi sangre que me entendía, que veía más allá de las explicaciones que los adultos se daban para justificar sus egoísmos. Llamé a Sara esa misma tarde. ¿Abuela? ¿De verdad eres tú? Su voz sonaba sorprendida y emocionada. ¿Sí? Mi amor, soy yo. Te llamaba para contarte que estoy en una ciudad muy bonita llamada Lisboa, donde los tranvías son amarillos y venden unos pasteles que se derriten en la boca. Hablamos durante casi 1 hora. Me contó de un niño en su clase que le gustaba pero que no la miraba, de una maestra nueva que era muy estricta, de un libro que estaba leyendo sobre una niña que se escapaba de casa para vivir aventuras. Abuela, ¿tú también te escapaste para vivir aventuras? Algo así, cariño. A veces las abuelas también necesitamos aventuras. ¿Puedo ir contigo algún día? Claro que sí. Cuando seas más grande, si tus papás te dejan, puedes venir a visitarme y te enseño lugares muy bonitos. Después de colgar, caminé hasta el mirador de la señora Domonte y me quedé allí hasta que las luces de la ciudad se encendieron como estrellas caídas. Lisboa se extendía a mis pies, antigua y nueva a la vez, llena de historias que no conocía y de posibilidades que apenas empezaba a imaginar. Por primera vez en décadas, el futuro no me daba miedo, me daba curiosidad. 6 meses después, cuando volví a España, no era la misma mujer que había salido huyendo del dolor y la humillación. El apartamento en Cádiz me recibió con olor a sal marina y paredes blancas que necesitaban ser llenadas de nuevos recuerdos. Había elegido muebles sencillos pero cómodos, un sofá azul claro frente a la ventana que daba al mar, una mesa pequeña para 2 personas, aunque supiera que muchas veces comería sola, estanterías para los libros que planeaba leer ahora que tenía tiempo. Las mañanas comenzaron a tener una rutina nueva. Despertaba sin despertador, cuando mi cuerpo decidía que había descansado suficiente. Preparaba café en una cafetera italiana que había comprado en un mercadillo. Me sentaba en la pequeña terraza con una taza grande de cerámica blanca y miraba el mar mientras planeaba el día. No había horarios que cumplir, no había comidas que preparar para otros, no había teléfonos que contestar si no quería. Los primeros días fueron extraños. Décadas de rutinas automáticas me hacían levantarme temprano y buscar tareas que hacer, como si la ociosidad fuera un pecado que debía expiar. Pero poco a poco aprendí el arte de la pausa, de la contemplación, sin propósito, de hacer las cosas porque me apetecían y no porque fueran necesarias. Empecé a frecuentar la pescadería de la esquina, donde Manolo, un gaditano de unos 60 años con manos enormes y sonrisa fácil, me enseñaba a elegir el pescado más fresco y me contaba historias del barrio, mientras envolvía mi compra en papel de periódico. «Usted no es de aquí», me dijo un día mientras pesaba unas doradas. «Se le nota en los ojos. Tiene esa mirada de quien está empezando de nuevo». «¿Está novio?», le pregunté, sintiendo cómo me sonrojaba como una adolescente. «Llevo 40 años vendiendo pescado, señora Carmen. He visto de todo. Gente que viene huyendo, gente que viene buscando, gente que simplemente viene a vivir. Usted vino a vivir, que es lo más difícil de todo». Tenía razón. Durante meses había sido una superviviente, alguien que reaccionaba a los golpes de la vida. Ahora estaba aprendiendo a ser una persona que elegía, que decidía, que construía en lugar de solo resistir. Me apunté a clases de pintura en el Centro Cultural del barrio. Nunca había tocado un pincel en mi vida, pero la profesora, una
Mujer andaluza llamada Rocío, con el pelo rizado y siempre manchado de óleo. Tenía una paciencia infinita con los principiantes. No pienses, Carmen, me decía cuando me veía dudar frente al lienzo en blanco. Siente el color y déjalo salir. Ya has pasado suficientes años pensando demasiado. Mis primeros cuadros eran desastres absolutos, manchas de color sin forma ni sentido. Pero había algo liberador en manchar las manos de pintura, en crear algo que no tenía que servir para nada ni gustarle a nadie más que a mí. Una tarde de marzo, mientras pintaba un atardecer que no se parecía en nada a los atardeceres reales, pero que expresaba exactamente lo que sentía al verlos, sonó el timbre de mi casa. No esperaba a nadie. Casi nunca esperaba a nadie. Y esa soledad elegida se había convertido en un lujo que protegía celosamente. Abrí la puerta y allí estaba Sergio, solo, ojeroso, con una barba de varios días que lo hacía ver mayor y más vulnerable. Llevaba una camisa arrugada y pantalones que parecían haber dormido en un coche. «Hola, mamá», dijo con una voz tan baja que apenas la escuché por encima del sonido de las gaviotas. Lo miré durante un momento largo, estudiando su rostro como si fuera el de un extraño. En cierto modo, lo era. El hombre que tenía frente a mí no era el niño que me había regalado una piedra, pero tampoco era el tirano que había intentado echarme de mi propia casa. «Sergio», dije finalmente, haciéndome a un lado para dejarlo pasar. «¿Cómo me encontraste?» «Contraté a un detective privado», admitió mirando hacia el suelo. «Sé que suena terrible, pero necesitaba saber que estabas bien». La ironía no se me escapó. Había gastado dinero que decía no tener en contratar a alguien para encontrarme, en lugar de simplemente llamarme y preguntarme dónde estaba. «Siéntate», le dije señalando el sofá azul. «¿Quieres un café?» «Por favor». Mientras preparaba café en la cocina, lo observé desde la esquina del ojo. Recorría mi pequeño apartamento con la mirada, fijándose en los detalles. Los libros apilados en la mesa, los pinceles todavía sucios en un vaso de agua, la vista al mar desde la ventana. «Mamá», dijo cuando me senté frente a él con 2 tazas humeantes. «No sabía lo que te estaba quitando». Las palabras flotaron entre nosotros como humo. Yo las dejé asentarse antes de responder. «¿Qué te hizo darte cuenta?» Se pasó las manos por el pelo, un gesto que había heredado de su padre. «Todo se vino abajo después de que te fuiste. Lucía y yo empezamos a pelear constantemente. Los niños preguntaban por ti todo el tiempo. Sara dejó de hablarme durante 2 semanas porque decía que había hecho que te fueras». Tomó un sorbo de café y continuó. «Tuvimos que vender el coche de Lucía para pagar las deudas. Ella me echa la culpa de todo. Dice que si no hubiera sido tan ambicioso con la casa. La verdad es que tenía razón. Yo contaba con ese dinero como si ya fuera mío». «¿Y ahora qué quieres de mí?», le pregunté, manteniendo mi voz neutral. «Nada», dijo, y por primera vez me miró directamente a los ojos. «No vengo a pedirte nada. Vengo a pedirte perdón». Me quedé callada, esperando a que continuara. «Vengo a decirte que me equivoqué, que fui un hijo de mierda, que te traté como si fueras un recurso que podía administrar en lugar de tratarte como mi madre». «¿Y qué ha cambiado?», pregunté. «Que me di cuenta de que durante años te he visto como alguien que estaba ahí para resolver mis problemas, como si tu única función fuera ser útil para mí. Y cuando decidiste no serlo más, me asusté». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «¿Sabes lo que me dijo Sara la semana pasada?», me dijo. «Papá, si yo fuera la abuela Carmen, también me habría ido lejos. Nosotros solo la buscábamos cuando necesitábamos algo». Sentí una punzada en el pecho. Sara, con sus 9 años, había visto lo que su padre había tardado meses en comprender. «No busco que me perdones», continuó Sergio. «No tengo derecho a pedir eso después de lo que hice. Pero, ¿puedo verte más seguido? ¿Puedo intentar ser tu hijo otra vez, en lugar de ser solo alguien que comparte tu sangre?» Lo miré durante un momento largo. Había partes de mí que querían gritarle, que querían recordarle cada humillación, cada momento en que me había hecho sentir invisible. Pero también había una parte muy cansada de cargar con rencores, una parte que había aprendido en estos meses que la libertad incluía la libertad de elegir cuánto dolor quería seguir cargando. «Podemos intentarlo», dije finalmente. «Sin promesas, sin garantías.
Y con la condición de que entiendas que esta es mi vida ahora, no un paréntesis hasta que ustedes decidan que puede volver todo a ser como antes. Entiendo, dijo, y por primera vez en la conversación sonrió. ¿Puedo conocer tu vida? ¿Nueva? Le mostré mis pinturas terribles y maravillosas. Le conté de mis clases, de mis paseos por la playa, de Manolo y sus historias de pescador. Le enseñé la vista desde mi terraza, donde había aprendido a ver el amanecer sin prisa. Pareces diferente, me dijo antes de irse, más tranquila, como si respiraras mejor. Es porque por primera vez en décadas respiro para mí, misma. Cuando se fue, me quedé en la terraza con una copa de vino, viendo cómo las luces de los barcos pesqueros se encendían en el horizonte. No sabía si Sergio y yo podríamos reconstruir una relación que valiera la pena. No sabía si él realmente había cambiado o si solo había aprendido a decir las palabras correctas. Pero por primera vez, eso no me generaba ansiedad. Porque ya no dependía de él para ser feliz. Ya no necesitaba que me validara, que me quisiera de la manera correcta, que me tratara como yo creía merecer. Había aprendido a quererme yo misma, y eso lo cambiaba todo. 2 semanas después de la visita de Sergio, estaba regando los geranios de mi pequeña terraza cuando escuché voces familiares subiendo por las escaleras del edificio. Sara y Pablo. Reconocía las risas de mis nietos entre el eco de los peldaños de mármol, mezcladas con la voz de Sergio dándoles instrucciones sobre no correr en las escaleras. Cuando abrí la puerta, Sara se lanzó a mis brazos con la fuerza de un huracán pequeño y perfumado a champú de fresa. «¡Abuela Carmen! ¡Te extrañé tanto!», gritó, colgándose de mi cuello como si temiera que fuera a desaparecer otra vez. Pablo, más tímido a sus 11 años, esperó su turno con una sonrisa que me recordó dolorosamente al Sergio niño. «Hola, abuela. Papá dice que vives cerca del mar. ¿Es verdad que se puede ver desde tu casa? Vengan, se los voy a mostrar», dije, guiándolos hacia la terraza donde efectivamente el Atlántico se extendía hasta el horizonte como una sábana azul infinita. «Sara», pegó un grito de emoción y Pablo silbó bajito, impresionado. Durante la siguiente hora, me bombardearon con preguntas sobre todo. Si había visto delfines, si sabía nadar en el mar, si conocía a piratas, si era verdad que las sirenas existían pero solo se dejaban ver por las abuelas que vivían solas. Sergio nos observaba desde el sofá con una expresión que no le había visto antes. Una mezcla de nostalgia y algo que parecía orgullo. Como si estuviera viendo a su madre por primera vez después de años de mirarla sin verla realmente. «¿Te puedo enseñar mis pinturas?», les pregunté a los niños. Sara aplaudió y Pablo asintió con entusiasmo. Les mostré mi pequeño caballete instalado en un rincón del salón, los frascos de témpera organizados por colores, mis intentos de capturar atardeceres y gaviotas y barcos pesqueros que se parecían más a manchas de colores que a los objetos reales. «Están preciosas, abuela», exclamó Sara con la sinceridad brutal de los niños. «Bueno, no se parece mucho a un barco, pero me gusta porque parece feliz». Pablo, más observador, tocó con cuidado un lienzo donde había pintado la vista desde mi ventana. «¿Aprendiste sola a pintar?» «No, voy a clases con una profesora. Muy simpática. Se llama Rocío y dice que lo importante no es que quede perfecto, sino que te haga sentir bien pintarlo. ¿Podríamos ir contigo algún día?», preguntó Sara. Miré a Sergio, que asintió con una sonrisa genuina. «Claro que sí. Pero tendrían que quedarse unos días conmigo. ¿Les gustaría eso?». Los gritos de alegría de Sara y la sonrisa enorme de Pablo fueron respuesta suficiente. Esa tarde, mientras preparaba tortilla francesa en mi cocina pequeña pero luminosa, los niños me contaron historias que no había escuchado durante los meses de mi ausencia. Sara había ganado un concurso de dibujo en el colegio con un retrato de mi abuela valiente, que vive en el mar. Pablo había aprendido a tocar guitarra y quería enseñarme una canción que había compuesto. «¿Papá y mamá se siguen peleando mucho?», preguntó Sara de repente, con esa capacidad que tienen los niños de ir directo al grano de los temas que los adultos evitamos. Sergio, que estaba poniendo la mesa, se quedó inmóvil con los platos en las manos. «Menos que antes», respondió. «Pablo, desde que fuiste a vivir aquí, papá está más triste pero menos enojado,
Y mamá dice menos cosas malas de ti. ¿Mamá decía cosas malas de mí? Pregunté, sintiendo una punzada de dolor que creía haber superado. Decía que eras muy testaruda y que habías sido muy egoísta, dijo Sara con la naturalidad con que los niños repiten conversaciones de adultos. Pero yo le dije que no era verdad, que tú siempre nos dabas todo lo que pedíamos y que si te fuiste fue porque nosotros no te cuidábamos bien. Sergio se sentó pesadamente en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Sara tiene razón, dijo con voz ahogada. Lucía estaba furiosa cuando vendiste la casa. Decía cosas horribles de ti. Y yo las dejaba pasar porque también estaba enfadado. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora estamos en terapia de pareja. El psicólogo nos ayuda a entender por qué tomábamos tus cuidados como algo que nos debías en lugar de agradecerte por ellos. La cena transcurrió entre risas y anécdotas. Sara me contó del niño que le gustaba y que por fin la había mirado durante el recreo. Pablo me describió con lujo de detalles la canción que había compuesto, que aparentemente hablaba de una abuela que se convierte en sirena y encuentra tesoros en el fondo del mar. Después de cenar, mientras Sergio llevaba a los niños a dar un paseo por la playa, yo me quedé recogiendo los platos y reflexionando sobre lo extraño que era estar otra vez en el papel de abuela, pero desde una posición completamente diferente. Esta vez, su visita no era una carga que había que soportar o una responsabilidad que cumplir. Era un regalo que podía disfrutar sin culpa, sabiendo que al final del día ellos se irían a su casa y yo recuperaría mi soledad elegida. Cuando volvieron, los niños venían cargados de conchas y piedras lisas que habían encontrado en la orilla. Mira, abuela, Sara me enseñó una concha perfecta de color rosa. Es para ti, como recuerdo de que vinimos a verte. Pablo me entregó una piedra redonda y suave, del tamaño perfecto para caber en la palma de la mano. Esta me recordó a la piedra que papá dice que te regaló cuando era pequeño. ¿Todavía? ¿La tienes? Claro que sí, dije, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Está guardada en un lugar muy especial. Esa noche, después de que se fueron, me quedé en la terraza con la piedra nueva en una mano y la vieja en la otra. 36 años separaban estos dos regalos, pero ambos habían llegado a mí con el mismo amor puro, desinteresado, que solo pueden dar los niños. Al día siguiente, Sergio volvió solo. ¿Puedo hablar contigo de algo importante? Me preguntó sentándose en el borde del sofá como si no estuviera seguro de merecer estar cómodo. Claro. Lucía y yo hemos decidido divorciarnos. La noticia no me sorprendió, pero tampoco me alegró. Los divorcios, por necesarios que sean, siempre dejan heridos en su camino. ¿Cómo están los niños con eso? Mejor de lo que esperábamos. Creo que llevaban tiempo viendo que no éramos felices juntos. Pablo me dijo el otro día que prefería que fuéramos padres separados pero contentos que padres casados pero siempre peleando. ¿Y tú cómo estás? Asustado, admitió. Pero también aliviado. Llevábamos años intentando ser una familia que ya no éramos. Vivir con alguien que te reprocha constantemente las decisiones que has tomado es agotador. ¿Ella sigue culpándome por la venta de la casa? No exactamente. El psicólogo nos hizo ver que el problema no era que tú vendieras la casa, sino que nosotros habíamos construido nuestras finanzas contando con dinero que no era nuestro, y que cuando ese dinero desapareció, se hizo evidente que teníamos problemas mucho más profundos que el dinero no iba a resolver. Se quedó callado un momento, mirando hacia el mar. Mamá, ¿puedo pedirte un favor? Dime. ¿Podrías venir a casa para Navidad? No a quedarte, no permanentemente, solo para la cena de Nochebuena. Los niños... Bueno, yo también. Nos gustaría que estuvieras allí. La petición me llenó de emociones contradictorias. Parte de mí quería decir que sí inmediatamente, que por supuesto estaría allí para ellos. Pero otra parte, la parte que había aprendido a valorar mi propia paz, necesitaba pensarlo. ¿Lucía estaría de acuerdo con eso? Fue idea suya. ¿En serio? Dice que quiere pedirte perdón. Personalmente. Que se da cuenta de que durante años te vio como una competencia en lugar de como una ayuda. Y que quiere que los niños entiendan que, aunque sus padres se separen, la familia extendida sigue ahí.
Dame unos días para pensarlo. Le dije. Por supuesto. Y mamá, gracias por recibirme aquí, por darnos una segunda oportunidad. Después de que se fue, me senté en la terraza con un té de manzanilla, observando cómo los barcos pesqueros salían hacia la noche para la pesca del amanecer. Tenía una decisión que tomar, pero por primera vez en décadas, sabía que cualquier decisión que tomara sería libre, elegida desde mi propia voluntad y no desde la obligación o el miedo a decepcionar a otros. Esa certeza, esa libertad de elegir, era el regalo más valioso que me había dado a mí misma en todo este proceso. Decidí ir a la cena de Nochebuena, pero con mis propias condiciones. Llegué en un taxi desde la estación de tren de Salamanca, llevando solo una pequeña bolsa de viaje y un par de regalos sencillos para los niños. No iba a quedarme a dormir, no iba a cocinar, no iba a limpiar. Iba a cenar con mi familia y luego regresaría a mi hotel cerca de la catedral. La casa se veía igual desde fuera, pero algo fundamental había cambiado en mi percepción de ella. Ya no era mi casa que me habían arrebatado. Era simplemente la casa donde había vivido durante muchos años, donde habían pasado cosas buenas y malas, donde había aprendido lecciones dolorosas pero necesarias. Sara fue la primera en verme, desde la ventana del salón. Sus gritos de alegría se escucharon por toda la calle mientras corría hacia la puerta. Pablo la siguió, más contenido, pero con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Viniste de verdad. Sara. Se colgó de mi brazo como si fuera un koala. ¿Trajiste fotos de tus cuadros nuevos? Por supuesto. Saqué mi teléfono y les mostré las fotos de mis últimas creaciones, incluido un retrato abstracto de 2 niños jugando en la playa que había pintado pensando en ellos. Sergio apareció en la puerta con delantal de cocina, algo que no le había visto usar nunca en los años que vivía en esa casa. Mamá, bienvenida. ¿Cómo ha ido el viaje? Tranquilo, respondí, y era cierto. Durante todo el trayecto en tren había sentido una calma extraña, como si fuera a visitar a amigos queridos en lugar de regresar a un lugar que había estado cargado de tanto dolor. Lucía salió de la cocina secándose las manos en un trapo. Se veía diferente, más delgada, con ojeras, pero también con algo nuevo en su postura. Ya no tenía esa rigidez defensiva que siempre había caracterizado nuestras interacciones. Carmen, dijo, acercándose con pasos vacilantes. Gracias por venir. Nos dimos 2 besos en las mejillas, el saludo formal de siempre, pero esta vez sin la tensión que habitualmente cargábamos. Los niños no han parado de hablar de tu visita en todo el mes, continuó. Sara ha estado practicando una canción para cantarte después de cenar. El salón se veía más pequeño de lo que recordaba. Habían vendido algunos muebles, probablemente para pagar las deudas que mencionó Sergio. El sofá marrón que yo había dejado atrás ya no estaba. En su lugar había 2 sillas individuales que no hacían juego entre ellas, compradas evidentemente de segunda mano. Siéntense, por favor, dijo Sergio. La cena está casi lista. Mientras él terminaba de preparar la comida, Lucía y yo nos quedamos en un silencio incómodo que los niños llenaron con su charla constante. Sara me enseñó un álbum de fotos que había hecho con dibujos de mi abuela aventurera, y Pablo me contó que había empezado a escribir cuentos inspirado en las historias que yo le había contado sobre Lisboa. Carmen, dijo Lucía de repente, interrumpiendo a Pablo en medio de una descripción elaborada de un cuento sobre una abuela pirata. ¿Podemos hablar un momento a solas? Los niños protestaron, pero los mandamos a lavarse las manos para la cena. Cuando nos quedamos solas, Lucía se sentó en el borde de su silla como si estuviera en una entrevista de trabajo. No sé cómo empezar esto, dijo mirando sus manos. He ensayado 1000 veces lo que quería decirte, pero ahora que estás aquí, solo dilo. La animé. No puede ser peor que lo que ya pasó. Tienes razón. Fui horrible contigo. Durante años, te vi como una amenaza en lugar de como una ayuda. Cuando Sergio hablaba de ti con cariño, yo sentía celos. Cuando los niños te preferían a ti para ciertas cosas, me sentía desplazada. Se pasó las manos por el pelo, un gesto que le había visto hacer a Sergio cuando estaba nervioso. Y cuando se nos ocurrió lo de alquilar la casa, ni siquiera pensé en cómo te sentirías tú. Solo vi números, soluciones a nuestros problemas económicos. Te traté como si fueras una pieza más del inventario de la familia.
¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué era tan difícil verme como una persona? Porque tenía miedo, admitió. Miedo de que Sergio se diera cuenta de que tú eras mejor madre de Minots, lo que yo jamás podría ser. Miedo de que los niños te quisieran más a ti que a mí. Y como tenía miedo, te convertí en enemiga para no tener que admirarte. Sus palabras me sorprendieron por su honestidad brutal. Lucía, yo nunca quise competir contigo. Solo quería ser parte de la familia. Lo sé ahora. El psicólogo nos ha ayudado a entender muchas cosas. Me ha hecho ver que tratarte mal no me convertía en mejor madre, solo me convertía en peor persona. Sergio apareció en la puerta. La cena está lista, anunció, pero se quedó mirando nuestras caras. ¿Está todo bien? Sí, dijimos las dos al mismo tiempo, y por primera vez en 15 años no era mentira. La cena fue extrañamente normal. Hablamos de cosas cotidianas, el trabajo de Sergio, los estudios de los niños, mis clases de pintura, el tiempo. No había la tensión subyacente que siempre había caracterizado nuestras reuniones familiares. Era como si al quitarnos las máscaras de familia perfecta, pudiéramos finalmente relajarnos y ser personas reales. Después de los postres, Sara cantó la canción que había preparado, una versión infantil de Mediterráneo, de Serrat, cambiando algunas palabras para incluir referencias a abuelas que viven junto al mar. Pablo tocó en su guitarra la canción que había compuesto, que efectivamente hablaba de sirenas y tesoros perdidos. Ahora tú, abuela, dijo Sara, cuéntanos algo de tu vida nueva. Les conté sobre Manolo y sus historias de pescador, sobre Rocío y sus clases de arte, sobre las tardes en la terraza viendo los barcos. Pero también les conté algo que no había compartido con nadie, que había empezado a escribir un diario. ¿Un diario?, preguntó Pablo intrigado. Sí, escribo sobre las cosas que aprendo cada día, sobre lo que siento, sobre los lugares que quiero visitar. Es como tener conversaciones conmigo misma. ¿Y qué has aprendido?, preguntó Sergio. Me quedé pensando un momento antes de responder. He aprendido que estar sola no es lo mismo que sentirse abandonada. He aprendido que puedo quererlos mucho sin necesitar que ustedes llenen todos los vacíos de mi vida. He aprendido que puedo ser feliz con muy poco, pero solo si ese poco es realmente mío. ¿Eres feliz ahora, abuela?, preguntó Sara con esa curiosidad directa de los niños. Sí, mi amor. Por primera vez en muchos años, soy genuinamente feliz. A las 11 de la noche, llamé a mi taxi. Las despedidas fueron cálidas, pero sin dramatismo. Sara me hizo prometer que la llevaría a pintar en la playa durante las vacaciones de verano. Pablo me pidió que le mandara fotos de mis próximos cuadros para inspirarse en sus cuentos. Mamá, me dijo Sergio mientras esperábamos el taxi. Gracias por darnos esta oportunidad. Sé que no la merecíamos. Hijo, las familias no se merecen o no se merecen. Simplemente son, y uno decide qué hacer con ello. ¿Vendrás más seguido? Vendré cuando quiera venir y ustedes me reciban. Por quien soy, no por lo que puedo hacer por ustedes. Entendido. En el taxi de vuelta al hotel, miré por la ventanilla las calles de Salamanca iluminadas por las luces navideñas. Esta ciudad había sido mi hogar durante tantos años, pero ya no me pertenecía de la misma manera. Tenía recuerdos aquí, historia, pero mi vida estaba en otro lugar ahora. De vuelta en mi habitación del hotel, me senté a escribir en mi diario. Hoy volví a casa, pero no como la mujer que se fue. Volví como visitante, como invitada, como alguien que elige estar aquí en lugar de alguien que no tiene más remedio que estar. La diferencia es abismal. Mis hijos pueden haber cambiado o no haber cambiado. No importa ya. Yo cambié, y ese cambio me devolvió el poder de elegir cómo quiero relacionarme con ellos. No volví para ser la misma madre de siempre. Volví para ser la mujer que soy ahora. Alguien que se quiere lo suficiente como para no mendigar amor, pero que también se quiere lo suficiente como para darlo libremente cuando es correspondido con respeto. Mañana vuelvo a mi casa junto al mar. Vuelvo a mi vida elegida, a mis rutinas construidas para mi propia felicidad, a mi soledad poblada de pequeños placeres cotidianos. Y por primera vez en décadas, no siento culpa por elegir mi propia felicidad por encima de las necesidades de otros.
Cerré el diario y me dormí con el sonido distante de las campanadas de la catedral, arrullada por la certeza de que había encontrado el equilibrio perfecto entre amar a mi familia y amarme a mí misma. Al día siguiente, en el tren de vuelta, a Cádiz escribí una última entrada. Nunca fui demasiado vieja para empezar de nuevo. Solo fui demasiado paciente con quienes no valoraban mi paciencia. Ahora ya no espero a que me pregunten si sueño. Simplemente voy hacia donde me lleven mis sueños. ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo parecido a Carmen? ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal, para que este mensaje llegue a alguien más que necesita escucharlo.